La frase monarca loco existe por una razón. En más casos de los que podríamos esperar, personajes históricos famosos lucharon por trastornos de salud mental aterradores, desde delirios de Abraham Lincoln hasta las luchas contra la locura de Van Gogh. Así que aquí están algunos hechos poco conocidos sobre la lucha de la salud mental de algunas de las figuras más icónicas de la historia. Una de ellas, el pequeño general Napoleón Bonaparte. Tenía un notorio caso de trastorno narcisista de la personalidad. Los problemas de salud mental de Napoleón explican muchos de sus comportamientos más controvertidos, pero también plantean nuevas preguntas. A pesar de sus orígenes frugales de su familia, Napoleón siempre sintió que estaba destinado a la grandeza, y eso se notaba. Mientras aún estaba en la escuela, el futuro general a menudo se distanciaba de sus compañeros de clase y se mantenía solo. Los historiadores han descrito su egoísmo infantil como arrogancia defensiva espinosa. Aquel trastorno de Napoleón lo hizo sentir como si estuviera solo en el mundo, pero curiosamente esa tristeza pudo haberle ayudado a convertirse en quien era. Piénsenlo de esta manera: como Napoleón odiaba socializar y sentía que tenía que ser más inteligente que los demás, pasaba horas estudiando todos los temas bajo el sol de la tierra. Así que cualquier cosa leía con tal de saber más. Napoleón siempre fue un triunfador, eso sí, incluso cuando se trataba de la cantidad de problemas de salud mental que luchaba. Dentro del mismo siempre vencía. Además del trastorno de personalidad narcisista, también pudo haber luchado con la inferioridad de clase, la inseguridad monetaria, la envidia intelectual, la ansiedad, la torpeza social y la hipersensibilidad a las críticas. Por eso la motivación inicial de Napoleón para involucrarse en la Revolución Francesa fue crear una sociedad que no se preocupara de las barreras tradicionales. En otras palabras, quería hacer un mundo donde el joven Napoleón se hubiera sentido más bienvenido. Pero por supuesto, los trastornos de Napoleón también tuvieron efectos secundarios y muy negativos, como su vida amorosa notoriamente rara. El general estaba seriamente extrañado por las relaciones románticas, odiaba al personal que los rodeaba e incluso los llegó a maltratar. Y era que sentía un miedo intenso de ser percibido como un hombre débil, y por eso no hacía ninguna concesión. Napoleón incluso llevaría sus demandas tan lejos que a menudo dejaba a otros países sedientos de venganza. Sus condiciones de salud mental ayudaron a comprender la extraña e infame decisión de nombrarse a sí mismo emperador de los franceses en 1804. En un caso clásico de retiradas históricas, Napoleón en realidad había liderado una revolución contra las monarquías solo unos años antes y ahora se declaraba monarca, convirtiéndose en un monarca, como él mismo decía, de todos los monarcas. Constantemente sufría ataques de ira cada vez que recibía una mala noticia. Se enfureció particularmente cuando un caricaturista británico lo describió como un bufón y se burló de los orígenes no reales de su familia. Todo esto era demasiado para él y como resultado censuró fuertemente a los medios y tomó medidas enérgicas contra sus oponentes políticos. Por eso cuando cayó Napoleón, su caída pudo haber sido causada por sus problemas de salud mental subyacentes, su narcisismo e inseguridad, que le hacían sentir una ansiedad obsesiva de proyectar fuerza, incluso cuando no era prudente hacerlo. Lo llevaron a su nefasta invasión de Rusia. Después de que Napoleón se negara a hacer las paces, luchó con el resto de Europa, y eso no salió bien. Derrotado Napoleón por los británicos, estos mismos lo desterrarían y lo llevarían a la isla de Santa Elena. Allí llegaría un 15 de julio de 1815, enfermo del estómago, aquejado de una continua pesadez y un dolor en el costado derecho. Creían que era una afección hepática, pero él sospechó que estaba atacado por las mismas dolencias de su padre, un cáncer de estómago, pero no se lo dijo a nadie hasta que estuvo seguro. Perecería el 5 de mayo de 1821 a las 5:49 de la tarde. Sus últimas palabras fueron: France a l'armée Joséphine, Francia el ejército Josefina. Tenía 51 años y todos los días iba a ver el mar. Así que si quieres saber más de la frase monarca loco
y por qué estos personajes históricos lucharon contra sí mismos y sus mentes. Desde los delirios de Abraham Lincoln hasta las luchas contra la locura de Van Gogh y Napoleón y muchos más. Así que siéntate, relájate y disfruta. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción. Y gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas. Wolfgang Amadeus Mozart pudo ser el músico más famoso de todos los tiempos, pero en su tiempo también fue conocido por llevar el genio loco al siguiente nivel. Mozart a menudo hacía referencias vulgares a temas inapropiados. La mayoría de los observadores probablemente descartaron esto como una peculiaridad extraña, pero ahora sabemos que probablemente había más en esta historia de lo que todo el mundo creía. Algunos historiadores ahora creen que Mozart probablemente sufría del síndrome de Tourette, una enfermedad mental que hace que quienes la padezcan estallen incontrolablemente con espasmos y palabrotas. La evidencia de los arrebatos de Mozart incluso se puede encontrar en algunos de sus escritos, en los que hace referencia inesperada a vulgaridades. En cierta ocasión, Mozart estaba en medio de una actuación para la realeza, cuando de repente entró un gato. Apenas lo vio Mozart, abandonó su piano y se fue a jugar con el gato. Un capricho impulsivo. ¿Había decidido mejor jugar con aquel gato? Lo consideraba más importante que terminar su actuación. El síndrome de Tourette podría muy bien explicar este tipo de incidentes. Y es posible que también ese síndrome, el de Tourette, haya influido en su música y en gran medida. Antes de su fama, la música se había alejado de los arreglos complejos y favorecía la tarifa más simple. Un deseo de control, algo que a menudo acompaña al síndrome de Tourette, muy bien podría haber llevado a Mozart a revivir estilos obsoletos en su ambiciosa música. Estuvo lejos de ser el único compositor musical influyente de la historia que sufrió un problema de salud mental. De hecho, varios historiadores han surgido diciendo de que tenía trastorno también bipolar. Por eso decían que Mozart componía una de sus piezas más famosas creyendo que la estaba escribiendo para su propio funeral, el Requiem de Mozart. Su Requiem final sería el 5 de diciembre de 1791 en Viena, donde ponía fin la historia de un niño prodigio que el exceso de trabajo lo llevó a la locura y que pereció a los 35 años. El pintor holandés Vincent van Gogh era una persona excéntrica y extraña, pero la situación era mucho más complicada que una personalidad. Es casi seguro que sufría de algún tipo de enfermedad mental, aunque hasta el día de hoy nadie está seguro de que lo atormentaba exactamente algo, pero eso no significaba que los académicos no hayan hecho conjeturas fundamentadas. Desde la epilepsia y el trastorno de autolesiones hasta el trastorno bipolar. Eso le limitó la personalidad y lo llenó de ansiedad. Los historiadores tienen muchas ideas sobre lo que podría haber causado el comportamiento desconcertante de Van Gogh. Algunos también han notado que la esquizofrenia probablemente existía en la familia del pintor y él la heredó. Agregado otra pieza al triste rompecabezas. La infame historia de la enfermedad mental de Van Gogh es, por supuesto, cuando podó su oreja. Luego de aquello, iría a un hospital local a tratar de curarse de su terrible incidente. Los médicos describieron aquella situación como una manía aguda con delirio generalizado. Y lamentablemente, las luchas de Van Gogh nunca se resolvieron por completo. En 1890, su dolor terminó, cuando perecía aquel año, y sus últimas palabras serían: la tristeza durará para siempre. Se la dijo a su hermano aquellas palabras. Sin duda alguna fue un tipo atormentado que nunca encontró la paz ni la tranquilidad. Por eso su estilo de pintura era considerada como fotorrealista. Y sí, tenían razón. Era la manera de ofrecer al espectador un reflejo
del mundo real que estaba viviendo Vincent Van Gogh. Quizá por eso en su mundo todo era torcido, era ondulado, y esa visión la reflejó en la famosa pintura La Noche Estrellada. Sus pinturas eran puntos, eran puntillazos, era el jardín de Montmartre. Así de abstracta era la vida, o fue más bien la existencia de Vincent Van Gogh. Nikola Tesla fue uno de los más grandes inventores y científicos de la historia, y hasta el día de hoy sigue siendo admirado por innumerables personas en todo el mundo. Incluso Elon Musk tiene a Tesla, una empresa de venta de autos a nivel mundial. Sin embargo, a pesar de toda su fama, se sabía que Tesla tenía muchas peculiaridades, incluido el hecho de que se enamoró de una paloma. Sí, enamorado de una paloma. Decía constantemente, así como un hombre ama a una mujer, yo amo a una paloma. Hoy en día se cree que padecía un caso grave de trastorno obsesivo compulsivo, conocido como TOC por la medicina moderna. Así que el TOC de Tesla hizo que fuera extremadamente quisquilloso al tocar o estar cerca de ciertos objetos. Por ejemplo, odiaba las joyas, se negaba a tocar el cabello y despreciaba cualquier cosa que tuviera forma redonda. También estaba muy preocupado por los gérmenes y sobre todo por la limpieza. Se negaba a dar la mano a los demás y a menudo limpiaba sus utensilios de cocina con hasta 18 servilletas antes de usarlos. Así que si tú cuando vas a un restaurante y limpias los cubiertos con una sola servilleta, no te sientas mal. Hubo alguien que utilizaba 18 y recuerda a Tesla. Pero su trastorno no paraba allí. Estaba obsesionado con el número 3. Aquel trastorno compulsivo llevó a Tesla a menudo a no dormir lo suficiente y continuar trabajando en sus experimentos durante toda la noche, una vez que comenzaba con ellos. Sus asistentes de laboratorio informaron que a veces colapsaba por agotamiento en medio de los experimentos y sus vecinos se quejaban de que los extraños ruidos que salían de su casa a altas horas de la noche los mantenían despiertos. Tesla también habló sobre haber experimentado alucinaciones, una señal de que pudo haber sufrido condiciones de salud mental adicionales a su trastorno compulsivo. Aunque tú no lo creas, en realidad atribuye su invención del motor AC, un motor con alimentación de corriente. Lo inventó gracias a una inspiración que sufrió durante una de estas alucinaciones, específicamente durante una en la que vio luces y llamas parpadeando frente a él. Así que en esa fotografía donde sale casi siempre, mirando fijamente, con las manos en el rostro y bien peinado, a simple vista se veía como un tipo totalmente normal, pero las apariencias engañan. Charles Darwin fue el primer tipo que habló sobre las Islas Galápagos y también causó gran polémica con su famoso libro El origen de las especies. Todo un terremoto en el siglo XIX. Pero a pesar de los conocimientos y a pesar de las conocidas que se volvieron sus teorías y a pesar que le encantaba viajar, su vida personal fue demasiado miserable, tanto que eclipsó sus logros. Mucha gente se sorprende al saber que Darwin estaba luchando con un caso severo de agorafobia. ¿Qué es la agorafobia?, te preguntarás en estos momentos. Pues te cuento. Es un trastorno que consiste en un miedo y una ansiedad intensa de estar en lugares de donde es difícil escapar o donde no se podría disponer de ayuda. Entonces la primera pregunta que yo me hago es ¿cómo hizo Darwin cuando viajaba en la mitad del océano? En un barco donde era totalmente indefenso frente a las olas. Ahora bien, eso lo llevó a adoptar un estilo de vida solitario al regresar a casa de su famoso viaje por el mundo. Rara vez salió después de que cumplió los 30 años.
Su ansiedad era tan severa que incluso evitaba hablar con sus propios hijos. Así que cuando salieron por primera vez las famosas controversias sobre el libro de Darwin, la teoría de la evolución, su ansiedad y agorafobia se exacerbaron. Estaba extremadamente angustiado por el hecho de que tanta gente se sintiera ofendida por su investigación. E incluso admitió que a veces quería no haberla hecho. Y es que realmente fue demasiado lejos. Así que aquella obra pudo ser hecha en una mala condición de salud mental en la cual se encontraba. Pero gracias al hecho de que llevó un diario detallado de cada síntoma que experimentaba, los expertos saben lo suficiente sobre su vida como para sospechar que también era hipocondriaco y sufría de delirios. Aunque hoy en día sabemos mucho más sobre las figuras históricas de los últimos siglos que sobre las del pasado, ciertamente no fueron las primeras en sufrir problemas de salud mental. Muchos expertos creen que incluso el famoso emperador romano antiguo, Julio César, probablemente sufrió epilepsia o una combinación pequeña de derrame y vértigo. No hay presidente en la historia de los Estados Unidos más famoso que Abraham Lincoln, el ave honesta, como le decían, el hombre que liberó a los esclavos y salvó a la Unión. Sin embargo, te sorprendería saber que esa persona tan honesta no era inmune a las luchas. Sufrió depresión clínica durante la mayor parte de su vida. Con eso te lo digo todo. Aunque no le diagnosticaron aquel padecimiento correctamente, en el momento adecuado. La depresión clínica y otras luchas de salud mental parecían estar presentes en la vida de la familia Lincoln. Los vecinos describieron a su padre Tom como alguien que pasó de ser jovial a sociable, y de jovial sociable a ser un hombre sombrío y misántropo. Y te explico, misántropo significa la persona que huye del trato con otra persona o siente gran aversión hacia las demás personas. Mientras que la madre de Lincoln era una mujer completamente triste. Así que con esos antecedentes hereditarios, es comprensible que esos desafortunados momentos de Abraham, esas dolencias, pudieran haber pasado al futuro presidente. A pesar de la forma en que la mayoría de nosotros lo imaginaría, aquellos que conocieron a Lincoln describieron su personalidad como algo melancólica. Incluso, en una fotografía de su rostro, puedes ver a un tipo con una mirada hacia el horizonte, perdida, y un semblante deshecho. Total, que tenían razón, un tipo melancólico. Incluso, sus amigos decían que era la persona más triste que habían visto en la vida. Pero lo que no sabían sus amigos era que las luchas de Abraham fueron mucho más severas de lo que muchas personas suponían. Estuvo a punto de colapsar en al menos 2 ocasiones e incluso experimentó pensamientos muy malos. En un caso, después de que pereciera un amigo cercano, la gente encontró a Abraham deambulando sin rumbo en un bosque. Parecía no tener componte. Esa lucha de toda la vida estuvo con Lincoln en todo momento, incluso durante algunos de los momentos más importantes de la historia estadounidense. Por ejemplo, en la Convención Republicana del Estado de Illinois, en 1860, pronunció un apasionado discurso que lanzó su campaña presidencial. A los ojos del público, fue uno de los momentos más triunfantes de la carrera de Abraham. Sin embargo, para él mismo Abraham no se sentía así. Los testigos dijeron que se sentó solo, con su cabeza agacha después del discurso. Y según los informes dijo, no estoy muy bien. Así que esa fotografía que tú ves, donde sale Abraham Lincoln al aire libre, rodeado de millares de personas, en vez de estar efusivo, después estaba muy triste. Sus desafíos fueron muy desgarradores, pero también podrían verse como una bendición disfrazada. Algunos historiadores creen que fue precisamente a causa de sus luchas que se convirtió en la persona que era. En otras palabras,
Pelear una batalla de por vida contra la depresión muy bien pudo haber construido el carácter excepcional de Abraham Lincoln y haber cambiado para siempre el curso de la historia. Sir Isaac Newton, el de la manzana, fue sin duda uno de los más grandes científicos de todos los tiempos, pero también era una persona muy complicada. Muchos expertos hoy en día señalan ciertos ejemplos de su comportamiento como evidencia de que el descubridor de la gravedad también pudo haber sufrido de trastorno bipolar o esquizofrenia, junto con muchas otras luchas de salud mental. Desafortunadamente, Newton sufría de intensos cambios de humor, delirios salvajes y alucinaciones inquietantes. Mientras era un joven en la universidad, sus diarios documentan una tristeza extrema, soledad y autodesprecio. Un diario incluye una lista desgarradora larga de las fallas y pecados personales de Newton. En un episodio de manía enfurecida que puede haber sido causado por el trastorno bipolar, Newton, una vez, quería hacer un incendio. Por eso y otros casos, tuvo muchos problemas para conectarse con la gente, lo que llevó a algunos expertos a concluir que también podría haber estado en el espectro del autismo. Por ejemplo, solo hizo algunos amigos reales en toda su vida y era tan impopular en la escuela que la gente celebró cuando se fue. ¡Por fin se fue! Sin embargo, incluso con todos los desafíos que enfrentó, nunca dejó que ninguno de los obstáculos le impidiera lograr lo que se proponía. Descubrió la ley del universo del cuadrado, la gravedad, y puso en evidencia la naturaleza física de los colores. Así que sí demostró que las leyes de la naturaleza gobernaban el movimiento en la Tierra. Y antes de perecer, dijo la famosa frase: ese bellísimo sistema compuesto por el Sol, los planetas y los cometas no pudo menos que haber sido creado por consejo y dominio de un Dios supremo. El Dios supremo es un ser eterno, infinito y absolutamente perfecto. Ese es Dios. Gracias te damos por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas, y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like, mis estrellas.